La viuda embarazada encontró refugio en una cabaña abandonada en medio de la Sierra de Sonora, pero cuando descubrió lo que estaba escondido bajo las tablas del piso, su destino cambió para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El sol de octubre caía como plomo fundido sobre el cementerio polvoriento de San Rafael, cuando Esperanza Morales dejó caer el último puñado de tierra sobre la tumba de su esposo. Tenía 25 años, 3 meses de embarazo, y absolutamente nada en este mundo, excepto el vestido negro que llevaba puesto y las monedas gastadas que tintineaban en el bolsillo de su delantal. Joaquín había muerto 3 días atrás, en un derrumbe en la mina de plata del patrón Castillo, aplastado junto con otros 5 hombres cuando los soportes de madera cedieron. El mismo patrón que ahora permanecía junto a la tumba, con su sombrero de ala ancha en la mano, simulando respeto, mientras sus ojos calculadores evaluaban a la viuda como un tasador evalúa ganado. «Mis condolencias, señora Morales», murmuró Castillo con voz melosa que no concordaba con la dureza de su rostro curtido. Joaquín era un buen trabajador, una verdadera tragedia. Esperanza apretó los labios. Tragedia era la palabra que los ricos usaban para los accidentes que ellos mismos causaban con su codicia. Todos en San Rafael sabían que Castillo había rechazado reforzar los túneles a pesar de las advertencias. El costo de la madera era demasiado alto, decía. Ahora 6 familias lloraban a sus muertos. «Lamento informarle», continuó Castillo, ajustándose los tirantes dorados de su chaleco, que su difunto esposo tenía ciertas deudas pendientes con la compañía, herramientas avanzadas, préstamos para comida. El total asciende a $230. El mundo se inclinó bajo los pies de Esperanza. $230. Podría trabajar 10 años sin comer y no reuniría tal suma. «Eso es imposible», susurró, su voz apenas audible sobre el viento que arrastraba polvo entre las tumbas. Joaquín era cuidadoso. Nunca... «Los registros no mienten, señora». Castillo desplegó un papel arrugado cubierto de números que Esperanza no sabía leer. Naturalmente, como hombre cristiano, no la echaré a la calle. El rancho que ocupan tiene cierto valor. Si firma aquí, transferirá la propiedad a la compañía y consideraremos saldada la deuda. Las manos de Esperanza temblaron mientras miraba el documento. El rancho no era gran cosa, apenas 30 acres de tierra árida con una casa de adobe y un establo, pero era su hogar, el lugar donde había amado a Joaquín, donde pensaba criar a su hijo. «Necesito tiempo para pensar». «El tiempo es un lujo que no puede permitirse, señora Morales». Los ojos de Castillo se endurecieron como pedernales. «O firma ahora, o mañana el sheriff Donovan vendrá con una orden de desalojo. Y créame, el sheriff no es tan paciente como yo». Esperanza firmó con una X temblorosa, incapaz siquiera de escribir su propio nombre. Castillo guardó el documento con una sonrisa satisfecha y se marchó sin mirar atrás, sus espuelas tintineando sobre la tierra seca como cascabeles de serpiente. Esa noche, Esperanza regresó al rancho para recoger sus escasas pertenencias. Pero cuando abrió la puerta, encontró a su cuñado Rodrigo sentado en la mesa de la cocina, bebiendo el último tequila de Joaquín, como si la casa ya fuera suya. «Así que es verdad», dijo Rodrigo, sus palabras arrastrándose por el alcohol. «Mi hermano idiota te dejó sin nada». Rodrigo era 3 años mayor que Joaquín y toda su vida había vivido bajo la sombra de su hermano menor, el hijo favorito, el que se casó con la mujer hermosa, el que consiguió el rancho cuando el viejo Morales murió. Ahora, con Joaquín bajo tierra, Rodrigo veía su oportunidad. «Vete de mi casa, Rodrigo». «¿Tu casa?», se rió con amargura. «Este rancho debió ser mío desde el principio. Papá siempre me despreciaba, pero ahora las cosas van a cambiar». Se levantó, tambaleándose ligeramente, y dio un paso hacia ella.
Esperanza retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Tengo una propuesta para ti, cuñadita. Cásate conmigo. El niño que llevas dentro tendrá un padre. Tú tendrás un techo, y yo tendré lo que siempre debió ser mío». El olor a tequila en su aliento la mareaba. Esperanza giró la cara cuando él intentó besarla. «Nunca. Prefiero morir». La mano de Rodrigo la agarró del brazo con fuerza brutal. «¿Morir? Eso se puede arreglar, mujer necia. O aceptas mi oferta, o...». La puerta se abrió de golpe. El sheriff Donovan entró con 2 de sus hombres, su placa brillando bajo la luz de la lámpara. «Señora Morales, tengo órdenes de desalojarla. Tiene 1 hora para recoger lo que pueda cargar». «¿1 hora?» Esperanza miró al sheriff con incredulidad. Castillo dijo que tenía hasta mañana. Castillo cambió de opinión. Donovan evitó su mirada. «Y este rancho ahora pertenece a... bueno, digamos que tiene un nuevo dueño». Rodrigo sonrió detrás del sheriff, y Esperanza comprendió. Su cuñado había hecho un trato con Castillo. El patrón se quedaba con las tierras, y Rodrigo recibía la casa a cambio de... ¿qué? ¿Silencio sobre las condiciones peligrosas de la mina? ¿Falso testimonio sobre las deudas de Joaquín? «Esto es robo», susurró Esperanza, pero su voz carecía de fuerza. En un pueblo donde el sheriff bebía con los ladrones, ¿qué significaba la ley? «Empaca tus cosas o sal con las manos vacías», gruñó Donovan. «No me importa cuál». Con manos temblorosas, Esperanza reunió lo poco que podía llevar. Una manta, la Biblia familiar, el chal tejido de su madre muerta, un cuchillo de cocina, la cantimplora de Joaquín. Rodrigo la observaba desde la puerta con esa sonrisa torcida que le revolvía el estómago. «Última oportunidad, Esperanza. Mi cama o el desierto. Tú eliges». Ella escupió a sus pies y salió a la noche sin mirar atrás. La oficina del abogado Mendoza en el centro de San Rafael olía a humedad y desesperanza. Esperanza había gastado 2 de sus últimas monedas en la consulta, rogando que existiera algún recurso legal contra el despojo. Mendoza, un hombre calvo con lentes gruesos, revisó los papeles que Castillo le había hecho firmar y suspiró con la resignación de quien ha perdido demasiadas batallas. «Lo lamento, señora Morales. Este documento es legalmente vinculante. Usted firmó de forma voluntaria». «Me obligaron». Castillo amenazó con... ¿Tiene testigos de esas amenazas? Mendoza la miró con compasión cansada. ¿Alguien que pueda declarar bajo juramento? Esperanza calló. Las únicas personas presentes en el cementerio eran los empleados de Castillo. Nadie testificaría contra el hombre que controlaba el único trabajo en 50 millas. «Incluso si tuviera pruebas», continuó Mendoza en voz baja. ¿Sabe cuánto cuesta un litigio contra alguien como Castillo? Miles de dólares, años de procedimientos, y al final, él tiene jueces y políticos en su bolsillo. Entonces no hay justicia. No para gente como nosotros, señora. Mendoza cerró la carpeta. Mi consejo es que acepte su situación y busque trabajo. La señora Patterson necesita una lavandera. No paga mucho, pero... Esperanza salió de la oficina antes de que terminara la frase. Trabajo de lavandera. 10 centavos al día fregando la ropa sucia de los mismos ricos que le habían robado todo. Y cuando su embarazo avanzara, ni siquiera eso le ofrecerían. Pasó 3 noches durmiendo en el establo de la iglesia, sobreviviendo de las obras que el padre Miguel le daba a escondidas. Pero el 4.º día, la esposa del padre, una mujer amargada llamada Constanza, la echó. «No podemos alimentar a cada vagabunda que llega pidiendo caridad», declaró Constanza con sus brazos cruzados sobre el pecho. «Además, las mujeres decentes del pueblo están hablando. Una viuda joven y bonita como tú, sola. La gente empieza a murmurar». «¿Murmurar qué?» Esperanza sintió las mejillas arder. «Que quizás tu esposo murió muy conveniente, ¿no? Justo cuando estás en edad de buscar otro hombre. Y ya te vieron hablando con ese vaquero que pasó por el pueblo».
Le pregunté si necesitaba ropa lavada. Claro, claro. Constanza sonrió con malicia. En cualquier caso, no podemos asociar la casa de Dios con... Bueno, ya sabes, recoge tus cosas. Esperanza caminó por las calles polvorientas de San Rafael una última vez, buscando aunque fuera una mirada de compasión. Las mujeres que antes la saludaban, ahora apartaban la vista o cerraban sus puertas. Una viuda sin familia era una amenaza. Podría seducir a sus esposos, o peor, recordarles lo frágil que era su propia seguridad. Solo había un camino que quedaba: salir de San Rafael antes de que la desesperación la obligara a aceptar propuestas como la de Rodrigo. El problema era que no tenía caballo, ni dinero, ni idea de a dónde ir. Entonces recordó algo que Joaquín le había contado meses atrás, cuando volvía de una expedición de caza en las montañas. Había encontrado una vieja cabaña abandonada cerca del Cañón del Diablo, a 2 días de camino hacia el norte. Lugar extraño, había dicho, como si la gente hubiera salido corriendo y nunca volviera, pero las paredes estaban sólidas. Era una locura. Una mujer sola, embarazada, caminando 2 días por el desierto hacia una cabaña que quizás ni siquiera existía. Pero la locura era preferible a quedarse. Al amanecer del 5.º día desde el funeral de Joaquín, Esperanza Morales salió de San Rafael con todo lo que poseía envuelto en la manta sobre su espalda. Nadie la vio partir. La ciudad dormía, ajena a que una de sus hijas se marchaba para siempre. El primer día de camino fue puro infierno. El sol de octubre, aunque menos brutal que el de verano, aún convertía el aire en un horno. Esperanza racionó el agua de su cantimplora, sabiendo que no encontraría más hasta llegar al arroyo que Joaquín había mencionado. Sus pies, acostumbrados a pisos de adobe, se llenaron de ampollas dentro de las botas gastadas. Cuando la noche cayó, se refugió bajo un saliente rocoso, envuelta en su manta, escuchando los aullidos lejanos de los coyotes. Su mano descansó sobre su vientre apenas abultado. «Resistiremos», susurró a la criatura que crecía dentro de ella. «No sé cómo, pero resistiremos». El segundo día, el paisaje cambió. Las llanuras áridas dieron paso a colinas cubiertas de pinos retorcidos y arbustos de salvia. El aire se volvió más fresco, casi frío cuando el viento soplaba desde las montañas distantes. Esperanza reconoció el arroyo que Joaquín había descrito, apenas un hilo de agua clara corriendo sobre piedras musgosas, y bebió hasta saciarse, llenando su cantimplora. Fue entonces, mientras descansaba junto al arroyo, cuando lo vio. Al otro lado del valle, encaramada en una ladera rocosa como un nido de águila, una cabaña de madera oscurecida por el tiempo se recortaba contra el cielo púrpura del atardecer. El humo no salía de su chimenea. Ninguna luz brillaba en sus ventanas, pero estaba ahí, sólida, real, esperando. Esperanza trepó la ladera mientras las últimas luces del día se desvanecían, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Con cada paso, la cabaña revelaba más detalles: ventanas con postigos rotos, un porche inclinado, una puerta de madera maciza cerrada con un simple pestillo. Se detuvo en el umbral, la mano extendida hacia el pestillo, conteniendo la respiración. Detrás de esa puerta podía haber cualquier cosa: bandidos, animales salvajes, fantasmas del pasado. O podía haber un nuevo comienzo. Empujó la puerta y el futuro la recibió con un crujido de bisagras oxidadas. La puerta se abrió hacia una oscuridad que olía a polvo viejo y madera podrida. Esperanza esperó en el umbral, dejando que sus ojos se ajustaran, mientras el último resplandor del crepúsculo entraba débilmente por las ventanas rotas. Poco a poco, las formas se materializaron. Una mesa volcada, una silla sin respaldo, estantes vacíos colgando torcidos de las paredes. El piso de madera gemía bajo sus pies mientras avanzaba con cautela, cada tabla protestando después de años de silencio. En la esquina había una chimenea de piedra,
su boca negra llena de cenizas frías y nidos de pájaros. A la izquierda, una puerta entreabierta revelaba lo que parecía ser un cuarto más pequeño. ¿Hay alguien aquí? Su voz sonó extraña en el espacio vacío, débil y pequeña. Solo el viento le respondió, silbando por las grietas en las paredes. Esperanza exploró el cuarto lateral. Era apenas más grande que un armario, con una ventana rota por la que entraban hojas secas, acumuladas en montículos contra la pared. Pero ahí, casi invisible bajo los escombros, vio algo que hizo que su pulso se acelerara. Un rifle. Se arrodilló, apartando ramas y polvo con manos temblorosas. Era un Winchester viejo, el metal manchado de óxido, pero aparentemente intacto. Y junto a él, milagrosamente, una caja de cartuchos. Abrió la caja con dedos torpes. Quedaban quizás 20 balas. Joaquín le había enseñado a disparar, a pesar de las protestas de ella. Una mujer en el territorio necesita saber defenderse. Había insistido. Ahora, sosteniendo ese rifle en sus manos, Esperanza envió una oración silenciosa de agradecimiento a su esposo muerto. Volvió a la sala principal, con el Winchester bajo el brazo, sintiéndose infinitesimalmente más segura. La noche había caído completamente ahora, y necesitaba luz. Rebuscó en su saco y sacó la única vela que había traído, encendiéndola con el pedernal de Joaquín. La luz amarillenta reveló más detalles. La cabaña había sido abandonada con prisa. Platos todavía en la mesa, ropa colgada de clavos en la pared, una Biblia abierta sobre el alféizar de la ventana, con sus páginas amarillentas ondeando en la brisa. Esperanza tomó la Biblia con reverencia. En la primera página, escrito con tinta desvanecida, leyó: Familia Hartley. Que Dios nos proteja en esta tierra salvaje. 1882. 11 años atrás. ¿Qué les había pasado a los Hartley? ¿Por qué habían huido dejando todo atrás? Un sonido afuera la sacó de sus pensamientos, el relincho distante de un caballo. Esperanza apagó la vela de un soplo y se agachó junto a la ventana, el rifle apretado contra su pecho. Su corazón golpeaba tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Voces, masculinas, acercándose. Digo que vi humo de una vela aquí arriba, jefe. Estás viendo fantasmas, Tomás. Esta cabaña lleva años abandonada. Pues vamos a revisar de todos modos, si hay alguien ocupando tierras del patrón. Esperanza reconoció la segunda voz. Era uno de los capataces de Castillo, un hombre brutal llamado Vargas. ¿Qué hacían aquí, tan lejos de San Rafael? Los pasos subieron los escalones del porche. Esperanza retrocedió hacia la esquina más oscura, levantando el rifle con manos que rezaba no temblaran. La puerta crujió al abrirse. ¿Ves? Vacía, dijo Vargas, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Vámonos antes de que los caballos se espanten. Espera. Tomás entró, encendiendo una cerilla. La luz naranja bailó sobre las paredes. Esa mesa estaba volcada cuando pasamos hace un mes. Ahora está derecha. Maldición. Esperanza había levantado la mesa sin pensar. Alguien estuvo aquí, murmuró Vargas, su mano moviéndose al revólver en su cadera. Tal vez esos cuatreros que andan robando ganado de Castillo. O tal vez solo el viento. Pero Tomás sonaba menos seguro ahora, sus ojos escaneando la oscuridad. Esperanza apuntó el rifle hacia la puerta, el cañón temblando ligeramente. Si entraban más, si la veían, tendría que disparar. La idea la aterrorizaba, pero la alternativa, ser encontrada sola, vulnerable, por hombres como estos, era peor. Siento que alguien nos está observando, susurró Tomás. Estás paranoico. Pero Vargas también miraba nerviosamente hacia las sombras. Además, aunque hubiera alguien, ¿qué puede hacer un cuatrero solitario contra nosotros? Esperanza respiró profundo, buscando la voz más grave y amenazante que pudo proyectar. Pueden largarse de mi propiedad antes de que les vuele la cabeza. La cerilla cayó de los dedos de Tomás. En la oscuridad repentina,
Esperanza oyó el inconfundible sonido de 2 revólveres siendo amartillados. ¿Quién diablos? No me importa quién sean, gruñó Esperanza, rogando que su voz sonara más valiente de lo que se sentía. Están invadiendo. Tengo un Winchester apuntándoles y no me tiembla el dedo. Tienen 3 segundos para desaparecer. Escucha, amigo, comenzó Vargas. Esperanza disparó hacia el techo. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado, y pedazos de madera llovieron sobre los intrusos. Tomás gritó y tropezó hacia atrás. Vargas lo siguió, maldiciendo. «¡Está loco! ¡Vámonos!». Sus pasos bajaron atropelladamente los escalones. Esperanza se arrastró hasta la ventana a tiempo para ver 2 figuras montando caballos y galopando colina abajo, como si los persiguieran demonios. Solo cuando los sonidos de los cascos se desvanecieron completamente, Esperanza bajó el rifle. Sus manos temblaban tan violentamente que el arma casi se le cayó. Se dejó caer contra la pared, abrazando sus rodillas, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Había disparado un arma contra otros seres humanos. Le habían enseñado que las mujeres no hacían tales cosas, que era pecado, que era poco femenino. Pero en ese momento, sola en la oscuridad con el olor a pólvora, llenando sus fosas nasales, Esperanza sintió algo diferente al miedo o la vergüenza. Sintió poder. Los primeros rayos del amanecer entraron por las ventanas rotas, pintando rayas doradas sobre el piso polvoriento. Esperanza había pasado el resto de la noche despierta, sentada contra la pared con el rifle sobre su regazo, sobresaltándose ante cada crujido de la madera vieja. Pero nadie había regresado. Con la luz del día, la cabaña revelaba tanto su miseria como su potencial. Las paredes eran sólidas, troncos gruesos bien encajados, aunque necesitaban calafateo. El techo tenía goteras pero no huecos grandes. La chimenea estaba intacta. Con trabajo, este lugar podría convertirse en un hogar. Lo primero era agua. Esperanza exploró el perímetro de la cabaña y encontró lo que buscaba. Un pozo a unos 20 metros, cubierto con tablas podridas. Apartó la madera con cuidado y miró hacia abajo. La oscuridad le devolvió la mirada, pero cuando dejó caer una piedra, escuchó un chapoteo satisfactorio segundos después. El cubo estaba tirado en el pasto, oxidado pero funcional. Esperanza bajó el cubo con la cuerda carcomida, rezando para que aguantara. Cuando lo subió, lleno de agua cristalina, casi lloró de alivio. Bebió hasta saciarse. Luego llenó su cantimplora y llevó más agua a la cabaña. El día se dedicó a hacer el lugar habitable. Barrió el polvo y los escombros, limpió la chimenea, bloqueó las ventanas rotas con tablas arrancadas del porche. Encontró una olla de hierro oxidada y la fregó hasta dejarla presentable. Al anochecer, había logrado encender fuego en la chimenea con ramas secas y había hervido agua para un té amargo hecho con salvia silvestre. Se sentó frente a las llamas, envuelta en su manta, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la paz. Pero el hambre era un problema creciente. Sus provisiones, un pedazo de pan duro y medio trozo de cecina, se habían acabado. Mañana tendría que cazar, aunque la idea de matar un animal le revolvía el estómago. No tenía alternativa. Durante los siguientes días, Esperanza se convirtió en algo que nunca imaginó ser: una mujer que vivía sola en el territorio salvaje. Aprendió a disparar a conejos, aunque falló más veces de las que acertó. Reparó secciones del techo usando ramas y barro. Cavó raíces comestibles que Joaquín le había enseñado a identificar. Sus manos, antes suaves de lavar ropa y cocinar, desarrollaron callos. Sus brazos ganaron músculos de cargar agua y madera. El espejo roto que encontró en un cajón le mostró una versión de sí misma que apenas reconocía. Rostro bronceado, cabello salvaje atado con un cordón, ojos que habían perdido su suavidad. Una tarde, mientras buscaba madera para reparar los escalones del porche, notó algo extraño. Una de las tablas del piso de la cabaña sonaba hueca cuando caminaba sobre ella.
Esperanza se arrodilló y golpeó la madera con los nudillos. Definitivamente hueca. Usando el cuchillo de cocina, hizo palanca en la tabla. Se dio con un gemido, revelando un espacio oscuro debajo. Su corazón se aceleró mientras introducía la mano y tocaba algo de cuero agrietado. Era un libro, un diario. Esperanza lo llevó junto a la ventana, donde la luz era mejor. La cubierta decía, Diario de Sarah Hartley, 1881-1882. Con manos temblorosas, abrió la primera página. Mayo 15, 1881. Thomas y yo hemos llegado finalmente a nuestro nuevo hogar. La cabaña es pequeña pero acogedora, y la vista de las montañas me roba el aliento. Aquí construiremos nuestra fortuna. Thomas está seguro de que la veta de plata en la colina es rica. Dice que en un año seremos prósperos. Esperanza pasó las páginas, leyendo la historia de Sarah Hartley. Una mujer joven como ella, llena de esperanzas, trabajando junto a su esposo para construir una vida en territorio hostil. Las entradas eran mundanas al principio, descripciones del clima, del trabajo en la mina, de los animales salvajes que veían. Pero luego, el tono cambió. Septiembre 3, 1881. Un hombre vino hoy, se hace llamar Don Aurelio Castillo. Dice ser dueño de estas tierras y exige que nos marchemos. Thomas le mostró nuestros papeles de propiedad, comprados legítimamente al gobierno. Castillo se rió y dijo que nuestros papeles no valían nada aquí. Sus hombres nos dieron una semana para irnos. El apellido golpeó a Esperanza como un puñetazo. Castillo. El mismo Castillo que le había robado su rancho. El mismo hombre poderoso que había destruido a los Hartley. Siguió leyendo con creciente horror. Septiembre 10, 1881. Nos negamos a irnos. Esta es nuestra tierra. Encontramos una veta increíble. Hay suficiente plata aquí para hacernos ricos. No dejaremos que nos roben nuestro futuro. Octubre 1, 1881. Los hombres de Castillo quemaron nuestro primer cargamento de mineral. Thomas está furioso pero asustado. Yo también tengo miedo, pero no se lo demuestro. Una mujer debe ser fuerte. Noviembre 20, 1881. Thomas escondió la plata que hemos extraído. Dice que si Castillo nos echa, al menos no se quedará con nuestro trabajo. Hay casi $2,000 en mineral escondido debajo del corazón del hogar. Solo nosotros sabemos dónde. Esperanza dejó de respirar. $2,000, una fortuna. ¿Dónde estaba ahora? Pasó a la última entrada, fechada enero de 1882. Ya no puedo escribir mucho. Los hombres de Castillo nos cercaron. No tenemos comida. Thomas está herido. Le dispararon cuando intentó ir por agua al pozo. Dice que nos iremos esta noche bajo cobertura de oscuridad. Dejaremos todo excepto nuestras vidas. Que Dios nos perdone por no poder luchar más. Y que Dios castigue a Aurelio Castillo por lo que nos ha hecho. No había más entradas. Esperanza cerró el diario, sus manos temblando. Los Hartley habían huido, tal como Joaquín había dicho, pero habían dejado algo atrás, una fortuna en plata escondida debajo del corazón del hogar. Sus ojos se movieron a la chimenea, el corazón de cualquier hogar. Esperanza se arrodilló frente a la chimenea, tocando las piedras. La mayoría estaban firmemente asentadas, pero cerca del fondo, una piedra grande se movió bajo su mano. Hizo palanca con el cuchillo, y la piedra salió revelando un hueco detrás. Metió la mano en la oscuridad, y sus dedos tocaron metal frío. Jaló y sacó una caja de hojalata sellada con cera. Dentro, envueltas en tela aceitada, había pepitas de plata del tamaño de su pulgar. Docenas de ellas, pesadas y preciosas. Y debajo, un documento legal con el sello del gobierno de Estados Unidos. Escritura de propiedad, parcela 442, territorio de Nuevo México, otorgada a Thomas Hartley, 1881. Esta tierra, esta cabaña, legalmente pertenecía a los Hartley. Y si ellos habían muerto o abandonado, sin herederos.
Un ruido afuera interrumpió sus pensamientos. Cascos de caballos. Muchos. Esperanza escondió rápidamente la caja bajo su manta, tomó el rifle y se asomó por la ventana. Su sangre se heló. 5 jinetes subían la colina. A la cabeza, montado en un semental negro, iba un hombre con sombrero de ala ancha y chaleco de terciopelo. Incluso a distancia, Esperanza reconoció esa figura. Aurelio Castillo había venido en persona. Los jinetes se detuvieron a 20 metros de la cabaña, formando una línea amenazante contra el cielo del atardecer. Castillo desmontó con la elegancia casual de un hombre acostumbrado al poder. A su lado, Esperanza reconoció a Vargas y Tomás, los hombres que había ahuyentado días atrás, y a otros 2 que no conocía. «Quienquiera que esté dentro», llamó Castillo con voz firme. «Tiene 10 segundos para salir con las manos arriba antes de que mis hombres entren a sacarlo». Esperanza respiró profundo. La voz grave que había usado antes no funcionaría si Castillo la veía. Pero tenía que intentarlo. «Esta es propiedad privada», gritó desde la ventana, haciendo su voz lo más ronca posible. «Tienen 10 segundos para largarse antes de que empiece a disparar». Castillo se rió, un sonido sin humor. «¿Vargas? ¿Es la misma voz de hace 3 noches?» «Sí, patrón». «Curioso, porque esa voz me suena familiar, casi como...». Los ojos de Castillo se estrecharon. «Esperanza Morales. No me diga que la viuda del minero ha decidido volverse ocupante ilegal». No tenía caso seguir fingiendo. Esperanza se mostró en la ventana, el rifle visible contra su hombro. «No soy ocupante ilegal de lo que ya me pertenece». «¿Le pertenece?» Castillo arqueó una ceja con diversión genuina. «Señora Morales, esta tierra es mía. Lo ha sido por 20 años». «Estas tierras fueron otorgadas legalmente a Thomas Hartley en 1881», replicó Esperanza, su voz temblando solo ligeramente. «Tengo la escritura que lo prueba, y cuando los Hartley se fueron, no transfirieron la propiedad a nadie. Lo que significa que usted no tiene más derecho a estar aquí que yo». El rostro de Castillo se endureció. Hartley era un ocupante, un gringo que no entendía que en este territorio la ley es lo que yo digo que es. ¿Cómo era ocupante mi esposo? ¿Cómo soy ocupante yo? Esperanza sintió años de rabia burbujeando en su garganta. «Usted roba tierras, falsifica deudas, mata hombres por su codicia y luego se presenta en sus funerales fingiendo respeto. ¿Y yo soy la criminal? Tenga cuidado con sus acusaciones, señora». La voz de Castillo era peligrosamente suave ahora. Difamar a un hombre de negocios respetable puede tener consecuencias. ¿Consecuencias como las que sufrieron los Hartley? Esperanza levantó el diario de Sara. «Tengo todo aquí. Cómo los amenazó, cómo les quemó su cargamento, cómo su hombre les disparó. Está todo documentado». Por primera vez, una grieta apareció en la compostura de Castillo. Sus ojos se fijaron en el diario con algo parecido a preocupación. «Ese libro no prueba nada. Son las divagaciones de una mujer histérica hace 11 años». «Prueba un patrón», dijo una voz nueva desde el bosque. Todos giraron. Un hombre alto con placa de Marshal Federal emergió de entre los pinos, un rifle largo apuntado casualmente hacia el grupo de Castillo. Detrás de él, 3 hombres más con insignias de diputados federales. «Marshal Garrett», dijo Castillo, su voz recuperando la suavidad. «¡Qué sorpresa! No sabía que los Marshals federales se ocupaban de disputas de tierras». «No me ocupo de disputas de tierras». Garrett caminó hasta quedar entre Castillo y la cabaña. «Me ocupo de conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos, de falsificación de documentos federales, de intimidación de testigos. ¿Debo continuar?» Castillo palideció ligeramente. «No sé de qué está hablando, Marshal». «Estoy hablando de 8 escrituras de propiedad federal perdidas en los últimos 10 años, todas en tierras con valor mineral, todas que terminaron mágicamente en su nombre». Garrett sacó un fajo de papeles de su saco.
He estado investigándolo durante 6 meses, don Aurelio, y gracias a cierta información que recibí recientemente, creo que finalmente tengo suficiente para llevarlo ante un juez. Esperanza bajó de la ventana y salió de la cabaña, aún sosteniendo el rifle. ¿Quién es usted? Marshall Benjamin Garrett, señora, y usted debe ser Esperanza Morales. Sonrió levemente. He estado esperando conocerla. ¿Esperando? No entiendo. Un segundo jinete emergió del bosque, un hombre mayor de cabello gris, demacrado y con ojos tristes. «Hola, Esperanza», dijo el hombre suavemente. «No nos conocemos, pero yo conocí a tu esposo. Mi nombre es Thomas Hartley». Esperanza casi dejó caer el rifle. «¿Hartley? ¿Está vivo?» «Apenas». Hartley desmontó con movimientos dolorosos. «Cuando Castillo nos atacó, mi esposa y yo escapamos. Pero Sara estaba enferma. No llegamos lejos. Ella murió en Santa Fe 3 meses después. Yo no tuve fuerzas para volver aquí, para enfrentar los recuerdos». «Entonces, ¿por qué está aquí ahora?», preguntó Castillo, su voz tensa. «Porque hace 2 meses el Marshall Garrett me encontró. Me dijo que estaba construyendo un caso contra usted, y yo decidí que era hora de que Sara tuviera justicia». Hartley miró a Esperanza. «Cuando Garrett investigó mi caso, descubrió el patrón. Tu esposo era solo la víctima más reciente». «Joaquín». Esperanza sintió que las rodillas se le aflojaban. ¿Está diciendo que Castillo mató a mi esposo deliberadamente? «Las vigas en ese túnel no se dieron solas», dijo Garrett. «Tengo a un ingeniero de minas que las examinó. Alguien las aserró parcialmente. Y tengo un testigo que dice que Castillo ordenó a Vargas hacer el trabajo». Todos los ojos giraron hacia Vargas, quien palideció y dio un paso atrás. «Eso es mentira», espetó Castillo. «No tiene pruebas de...» «Bajemos al túnel de los Hartley», dijo Garrett de repente. «Escuché que hay evidencia interesante ahí abajo». El rostro de Castillo se petrificó. «¿Qué túnel? Esta tierra no tiene...» «Debajo del corazón del hogar», citó Esperanza, las palabras de Sara resonando en su memoria. «Ahí es donde Thomas guardó la plata. Pero no solo plata, ¿verdad, señor Hartley?» Thomas asintió lentamente. «Antes de irnos escondí algo más. Documentos. Correspondencia entre Castillo y el oficial territorial, que le vendía escrituras falsas. Cartas donde planean toda la operación. Lo guardé todo pensando que algún día podría usarlo». «Y ahora ese día llegó», dijo Garrett, sonriendo como lobo. «Don Aurelio Castillo queda arrestado bajo sospecha de fraude, falsificación de documentos federales y conspiración para cometer asesinato». «Esto es absurdo». Castillo miró a sus hombres. «Vargas, Tomás, no van a dejar que Pero Vargas ya había levantado las manos. «Lo siento, patrón, no voy a la horca por usted». Tomás hizo lo mismo. Los otros 2 vaqueros intercambiaron miradas y bajaron de sus caballos con las manos visibles. Garrett hizo un gesto a sus diputados, quienes avanzaron con esposas. Castillo los miró con incredulidad mientras le ataban las manos. «Esto no terminará aquí», siseó Castillo, mientras lo arrastraban hacia su caballo. «Tengo abogados, jueces, gente importante que...» «Tenía», corrigió Garrett. «Pasado, porque cuando los periódicos se enteren de lo que hizo, las familias que destruyó, los hombres que mató, sus amigos importantes, van a correr en la dirección opuesta». Esperanza observó mientras los federales se llevaban a Castillo y sus hombres. Debería sentir triunfo, justicia, algo, pero solo sentía un vacío extraño, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Garrett se acercó a ella, su expresión amable. «Sé que esto es mucho para procesar, señora Morales, pero necesito ese diario y cualquier otra evidencia que haya encontrado. Será crucial para el juicio». «¿El juicio?». Esperanza parpadeó. «¿Cuándo será?». «En Santa Fe, dentro de 2 meses, y necesitaré que usted y el señor Hartley testifiquen».
El peso de lo que eso significaba cayó sobre ella. Tendría que levantarse frente a jueces y abogados, contar su historia, ser interrogada y quizás humillada. Tendría que revivir la muerte de Joaquín, la pérdida de su hogar. «Señora Morales», dijo Thomas Hartley suavemente, «sé que tiene miedo. Yo también lo tengo. Pero si no hacemos esto, Castillo encontrará la manera de salirse con la suya, y otras familias sufrirán lo que sufrimos nosotros». Esperanza miró la cabaña detrás de ella, el refugio que había encontrado, el hogar que estaba construyendo. Luego miró el diario de Sara en sus manos, las palabras de una mujer que había pedido justicia con su último aliento. «Testificaré», dijo finalmente, «por Sara, por Joaquín, por todos los que Castillo destruyó». Garrett asintió con aprobación. «Es una mujer valiente, señora Morales». «No», dijo Esperanza en voz baja. «Soy una mujer asustada que está harta de correr». Los 2 meses antes del juicio se convirtieron en una pesadilla diferente a la que Esperanza había vivido antes. En lugar de pobreza y soledad, ahora enfrentaba escrutinio y duda. Marshall Garrett la llevó de vuelta a San Rafael, donde necesitaba estar disponible para más interrogatorios y preparación legal. Pero la ciudad que la había abandonado ahora la miraba con una mezcla de curiosidad morbosa y sospecha. «Escuché que la viuda Morales anda acusando al patrón Castillo de asesinato», murmuraba la gente en las calles. «Qué conveniente que encuentre evidencia justo cuando necesita dinero. Una mujer sola haciendo acusaciones contra un hombre respetable», comentaban las señoras en la iglesia. «Es indecente. Probablemente está resentida porque Castillo no le ofreció trabajo después de que su esposo murió». Esperanza intentó testificar ante el sheriff local, pero Donovan, el mismo que la había desalojado, se negó a escucharla. «No puedo tomar su declaración sin un hombre que responda por usted, señora Morales», dijo Donovan, reclinándose en su silla con las botas sobre el escritorio. «Es la ley. Una mujer no puede testificar sin un tutor legal». «Eso es absurdo. Soy viuda. No necesito tutor». «Necesita un hermano, padre o, bueno, un nuevo esposo». Donovan sonrió desagradablemente. «Aunque ¿quién querría casarse con una mujer que anda disparando rifles y viviendo sola como bandida?». Esperanza salió de la oficina antes de decir algo que la metiera en problemas. Garrett la esperaba afuera. «El sheriff Donovan está en la nómina de Castillo», explicó el marshal. «Por eso no vamos a depender de las autoridades locales. Su testimonio será directamente ante el juez federal en Santa Fe». Pero el daño ya estaba hecho. Donovan esparció rumores de que Esperanza era una mujer histérica, mentalmente inestable por el duelo. Pronto, incluso las personas que habían conocido a Joaquín comenzaron a evitarla. Solo había un lugar donde Esperanza encontró aliados inesperados: el lado pobre de San Rafael, donde vivían los trabajadores mexicanos de la mina y sus familias. Una noche, mientras caminaba de regreso a la pensión barata donde se hospedaba, una mujer mayor la llamó desde una puerta. «Señora Morales, pase un momento, por favor». La mujer era Josefina Ramírez, viuda de uno de los hombres que había muerto con Joaquín en el derrumbe. Su pequeña casa estaba llena. Otras 3 viudas de la mina, 2 ancianas y varios hombres con ropas de trabajo. «Escuchamos lo que está haciendo», dijo Josefina, sirviendo café aguado en tazas desportilladas. «Enfrentar a Castillo, decir la verdad sobre cómo mata a nuestros hombres y roba nuestras tierras». «No estoy segura de que alguien vaya a creerme», admitió Esperanza. «Los ricos no», dijo uno de los hombres, un minero llamado Rafael, con manos deformadas por años de trabajo duro. «Pero nosotros sí, y queremos ayudar». «¿Ayudar cómo?» «Testificando», dijo otra viuda, Carmen, cuyos 3 hijos se apiñaban en un rincón. «Mi esposo me contó que Vargas iba a revisar los soportes del túnel el día antes del colapso. Pensé que era rutina. Ahora sé que fue sabotaje».
Yo también puedo testificar, dijo Rafael. Trabajaba con Joaquín. Vimos las vigas aserradas esa mañana. Reportamos a Castillo. Él dijo que lo arreglaría. Nunca lo hizo. Y yo, habló una anciana pequeña llamada Dolores. Castillo me quitó mi terreno hace 5 años, con las mismas mentiras sobre deudas falsas. Tengo los documentos que lo prueban. Uno por uno, los marginalizados de San Rafael compartieron sus historias. Años de abusos, robos disfrazados de legalidad, violencia encubierta como accidentes. Esperanza no estaba sola en su sufrimiento. Pero, advirtió Josefina, debemos tener cuidado. Castillo está arrestado, pero sus hermanos y sus hombres siguen libres, y están furiosos. La advertencia resultó profética. 3 noches después, mientras Esperanza dormía en la pensión, el olor a humo la despertó. El edificio estaba en llamas. Salió gateando por la ventana mientras las vigas del techo comenzaban a colapsar, aterrizando en el callejón, con apenas su vestido puesto. Otros huéspedes gritaban, corriendo a la calle mientras el fuego consumía la estructura. El dueño de la pensión, un hombre llamado Gutiérrez, la agarró del brazo. Alguien echó queroseno por las ventanas del primer piso. Esto fue deliberado. Esperanza tembló en la calle, observando cómo las llamas devoraban el único refugio que tenía. La cantimplora de Joaquín estaba adentro, la Biblia familiar, las pocas posesiones que había salvado. Esto fue un mensaje, dijo una voz detrás de ella. Era un hombre joven con ropa de ciudad, pantalones de lana, camisa almidonada, lentes de carey. Parecía fuera de lugar en San Rafael. ¿Quién es usted?, preguntó Esperanza. Abogado Daniel Méndez, de Santa Fe. Marshall Garrett me envió para ayudar con su caso. Méndez miró el fuego con expresión sombría. Parece que llegué justo a tiempo. No puede quedarse aquí, señora Morales. Los hermanos Castillo no se detendrán hasta silenciarla. Entonces, ¿qué sugiere? Vendrá conmigo a Santa Fe. Allí hay una casa segura donde testigos protegidos pueden alojarse hasta el juicio. ¿Y las otras personas que van a testificar? ¿Josefina? ¿Rafael? ¿Carmen? También ellos. Méndez sacó un pañuelo y se limpió el hollín de los lentes. Todos los que quieran testificar recibirán protección federal, pero tienen que decidir pronto. Los Castillo están asustados, y la gente asustada es peligrosa. Durante los siguientes días, Esperanza y Méndez visitaron discretamente a cada persona que había ofrecido testimoniar. Algunos se arrepintieron, demasiado aterrorizados para continuar, pero otros, incluyendo Josefina, Rafael, Carmen, Dolores y 3 hombres más, aceptaron. La mañana que partirían hacia Santa Fe, Esperanza pasó por última vez frente al rancho que había sido su hogar. Rodrigo había convertido el lugar en un chiquero, botellas vacías en el porche, el jardín de Joaquín muerto por negligencia. Su cuñado estaba sentado en los escalones, bebiendo incluso a esa hora temprana. «Vienes a suplicar que te deje volver, ¿verdad?», se burló Rodrigo. «Te dije que terminarías arrepentida». «No vine a suplicar nada», dijo Esperanza fríamente. «Vine a decirte que cuando esto termine, cuando Castillo esté en prisión y se pruebe cómo robó tierras falsificando deudas, voy a venir por este rancho, porque era de Joaquín legalmente, y las deudas que lo perdieron eran falsas». «Sigues soñando, mujer. Castillo tiene abogados que...» «Castillo va a prisión», interrumpió Esperanza. «Y todos los que lo ayudaron van con él, incluido tú, Rodrigo, porque Rafael Mendoza te vio recibir dinero de Vargas, $50 de plata por mentir sobre las deudas de Joaquín». El rostro de Rodrigo palideció. «No saben nada, no pueden probar. Rafael testificará, bajo juramento, y cuando lo haga, perderás todo. Esta tierra, tu libertad, quizás tu vida si el juez decide que fuiste cómplice de asesinato». Dejó a Rodrigo temblando en los escalones, el tequila derramándose de su mano floja.
El viaje a Santa Fe tomó 4 días. Esperanza, los testigos y el abogado Méndez viajaron en carromatos custodiados por diputados federales. El paisaje cambió de desierto árido a montañas boscosas mientras se acercaban a la capital territorial. Pero en el tercer día, fueron emboscados. Los disparos llegaron desde rocas altas, mientras pasaban por un cañón estrecho. Los diputados devolvieron el fuego mientras Méndez empujaba a Esperanza y los otros detrás de los carromatos volcados. «Son los hermanos Castillo», gritó uno de los diputados. «Vi las insignias de su rancho». La batalla fue breve pero brutal. 2 atacantes cayeron antes de que el resto huyera. Pero un diputado estaba muerto y Rafael había recibido un balazo en el hombro. Méndez vendó la herida de Rafael con manos temblorosas. «Esto es malo, muy malo. Atacar un convoy federal es traición. Los Castillo deben estar desesperados». «O muy confiados de que pueden salirse con la suya», murmuró Josefina. Esperanza miró el cuerpo del diputado caído. Un hombre joven, apenas mayor que ella. Había muerto protegiéndolos, protegiendo la posibilidad de justicia. «¿Vale la pena?», preguntó Carmen en voz baja. «¿Vale la pena morir por esto?». Esperanza pensó en Joaquín, en Sarah Hartley, en todas las familias destruidas por la codicia de Castillo. «Sí», dijo finalmente, «porque si nos rendimos ahora, nadie más se atreverá a luchar, y Castillo seguirá matando y robando hasta que alguien lo detenga». Llegaron a Santa Fe al anochecer del 4.º día, agotados y traumatizados pero vivos. La Casa Segura era un edificio adobe rodeado por un muro alto, guardado por más diputados federales. Marshall Garrett los esperaba dentro. «Señora Morales», dijo, su rostro grave. «Lamento lo del ataque. Los hermanos Castillo han sido arrestados, pero tengo noticias preocupantes. El abogado de Aurelio Castillo es Marcus Thornton de Denver, el mejor defensor criminal del territorio. Va a destrozarla en el estrado». «Déjelo intentarlo», dijo Esperanza, más valiente de lo que se sentía. «Hay algo más». Garrett vaciló. Castillo logró que el caso se trasladara a un jurado territorial en lugar de uno federal. El juez es George Pemberton, conocido por favorecer a hombres de negocios sobre mujeres y pobres, terminó Esperanza. «Lo sé, así es siempre». «No siempre», dijo una voz nueva. Un hombre entró a la sala, alto, de cabello plateado, con traje impecable y cartera de cuero fino. Emanaba autoridad natural. «Señora Morales, soy el juez federal Harrison Webb. He estado revisando este caso, y aunque no puedo anular la decisión del juez Pemberton de aceptar jurisdicción territorial, sí puedo estar presente como observador federal. Y créame», sus ojos brillaron con acero, «voy a observar muy cuidadosamente». Por primera vez en semanas, Esperanza sintió algo parecido a la esperanza. La ciudad de Santa Fe bullía con anticipación. El juicio contra Aurelio Castillo se había convertido en el evento del año. Periódicos de hasta Denver enviaron reporteros. Las calles estaban llenas de curiosos, periodistas y agitadores. En la Casa Segura, Méndez preparaba incansablemente a Esperanza para su testimonio. «Thornton intentará desacreditarla», explicó el abogado, paseando frente a ella como profesor ante un estudiante. «Dirá que es una mujer histérica consumida por el duelo, que inventó estas acusaciones para conseguir dinero, que es mentalmente inestable». «¿Y cómo respondo a eso?». Esperanza se retorcía las manos. Con calma, con hechos, sin emoción. Méndez se detuvo. «Sé que es difícil. Él va a provocarla, a hacerle preguntas degradantes sobre su vida personal, su embarazo, su moralidad. Debe mantenerse calmada, sin importar qué». «¿Por qué le permiten hacer eso?». «Porque la ley está diseñada por hombres para proteger a hombres», dijo una voz desde la puerta. Era una mujer de unos 40 años, vestida con traje sastre azul marino y sombrero elegante.
Llevaba un maletín y un bloc de notas. Isabela Cortés, reportera del Santa Fe Herald, se presentó, estrechando firmemente la mano de Esperanza. He estado siguiendo este caso desde que comenzó, y señora Morales, quiero que sepa que no todos creen las mentiras que Thornton está esparciendo. ¿Qué mentiras?, preguntó Esperanza con cansancio. Isabela sacó varios periódicos de su maletín. Los titulares eran brutales. Viuda desesperada fabrica acusaciones contra benefactor. Mujer histérica busca fortuna con falsas denuncias. Locura del duelo o malicia calculada. Thornton ha estado alimentando a la prensa con su narrativa, explicó Isabela. Pero yo estoy escribiendo la verdad. Las familias que Castillo destruyó. Los documentos que prueban su culpa. El patrón de décadas de criminalidad. ¿Y su periódico publicará eso?, preguntó Méndez escépticamente. Mi editor es un hombre justo, y más importante, es un hombre que odia la corrupción. Isabela miró directamente a Esperanza. Pero necesito su historia, en sus propias palabras, sin filtros. Durante las siguientes horas, Esperanza habló. Habló de Joaquín, no solo de su muerte, sino de su vida, de los sueños que compartían, del rancho que planeaban mejorar, del bebé que esperaban con alegría. Habló de la falsificación de las deudas, el robo de su hogar, la traición de Rodrigo, de huir al desierto embarazada y aterrada, de encontrar la cabaña de los Hartley y descubrir que su sufrimiento no era único, era parte de un patrón deliberado de destrucción. Isabela escribió furiosamente, sus ojos ocasionalmente brillando con lágrimas contenidas. Esta es la historia que la gente necesita leer, dijo finalmente. No la mentira de Thornton sobre una cazafortunas, la verdad sobre una mujer peleando por justicia contra un sistema diseñado para silenciarla. Pero prepararse mentalmente era solo parte de la batalla. Los ataques físicos continuaron. La noche antes del juicio, Esperanza estaba en su cuarto cuando escuchó gritos abajo. Bajó corriendo y encontró a Josefina sollozando en los brazos de Carmen. «Mi hijo», gemía Josefina. «Se llevaron a mi hijo». Marshall Garrett entraba en ese momento, su rostro sombrío. Los hombres de los hermanos Castillo secuestraron a Miguel Ramírez hace una hora. Dejaron un mensaje. Si Josefina testifica, el niño muere. El cuarto quedó en silencio congelado. Josefina levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «No puedo testificar», susurró. «Es mi bebé. Solo tiene 9 años. No puedo». «No tiene que hacerlo», dijo Esperanza suavemente, arrodillándose junto a ella. «Nadie debería tener que elegir entre justicia y su hijo». «Pero sin mi testimonio sobre las vigas aserradas», comenzó Josefina. «Tenemos otros testigos», dijo Méndez, aunque su tono no era convincente. Garrett salió a coordinar la búsqueda de Miguel. El resto de la noche fue una vigilia tensa. Esperanza se sentó con Josefina, sosteniendo su mano, rezando a un Dios que a veces parecía no escuchar. Al amanecer, Garrett regresó. Traía a un niño pequeño, sucio, asustado, pero vivo. Josefina corrió a abrazar a Miguel, sollozando de alivio. «¿Cómo?», comenzó Méndez. «Rastreamos a los secuestradores hasta un rancho abandonado al este de la ciudad. Pelearon. 3 de ellos están muertos, 2 arrestados, y encontramos esto». Garrett puso un fajo de cartas sobre la mesa. Correspondencia entre los hermanos Castillo y Thornton, planificando exactamente esto: intimidar testigos, fabricar coartadas, sobornar jurados. «Esto es evidencia de obstrucción de justicia», dijo Méndez, revisando las cartas con creciente excitación. «Puedo presentar una moción para que Thornton sea removido del caso». «¿Y será aceptada?», preguntó Esperanza. «Con el juez federal Webb observando, Pemberton no tendrá opción». Pero incluso con esa pequeña victoria, Esperanza no pudo dormir esa noche. En pocas horas entraría a un tribunal lleno de extraños que la juzgarían, la evaluarían,
decidirían si era digna de creer. Isabela Cortés la visitó cerca de medianoche, encontrándola despierta y mirando por la ventana. ¿Tiene miedo?, preguntó la periodista suavemente. Aterrada, admitió Esperanza. Bien, el miedo significa que entiende la gravedad de lo que enfrenta. Isabela se sentó junto a ella. Pero déjeme decirle algo, señora Morales. Yo he cubierto docenas de juicios. He visto hombres poderosos escapar de consecuencias una y otra vez. Pero también he visto algo más. He visto a la gente común, cuando se une, cambiar el mundo. No me siento poderosa, me siento pequeña. Los gigantes siempre parecen invencibles hasta que caen. Isabela sonrió. Y usted, Esperanza Morales, está a punto de derribar un gigante. La mañana del juicio amaneció clara y fría. Esperanza se vistió con el único vestido decente que tenía. Negro, simple, prestado por Carmen. Isabela le trajo un chal nuevo. Para que se vea respetable, explicó. Thornton puede haber sido removido, pero su reemplazo todavía intentará desacreditarla. El grupo de testigos, Esperanza, Thomas Harley, Rafael, Carmen, Dolores y otros 3, caminaron juntos hacia el tribunal, custodiados por diputados. Las calles estaban llenas de espectadores. Algunos gritaron apoyo, otros insultos. ¡Mentirosa! ¡Justicia para las viudas! ¡Castillo es inocente! ¡Asesino! Esperanza mantuvo la vista al frente, las manos apretadas en puños dentro del chal. Al entrar al edificio del tribunal, vio a los hermanos Castillo, hombres grandes y amenazantes que la miraron con odio puro. Y luego, en el vestíbulo, vio al hombre que había destruido su vida. Aurelio Castillo estaba sentado en un banco, rodeado de abogados. Llevaba un traje caro, el cabello peinado impecablemente, la barba recortada. Parecía más un senador que un criminal. Sus ojos se encontraron. Por un momento eterno, Esperanza vio su mirada. Arrogante, seguro, desdeñoso. La miraba como si fuera menos que nada. Y algo dentro de Esperanza se endureció. Este hombre había matado a su esposo, había destruido docenas de familias, había vivido décadas en la impunidad, protegido por dinero y poder. Pero hoy, en ese tribunal, ella tendría voz, y él tendría que escuchar. El alguacil abrió las puertas de la sala. El tribunal está en sesión. Entren todos. Esperanza entró con la cabeza en alto, lista para pelear la batalla más importante de su vida. La sala del tribunal estaba abarrotada hasta las vigas. Esperanza se sentó en la sección de testigos junto a Méndez y Marshall Garrett, tratando de controlar el temblor en sus manos. El jurado, 12 hombres de rostros pétreos, la evaluaban con ojos que no revelaban nada. El juez Pemberton, un hombre corpulento con bigote de morsa, golpeó el mazo. El caso del territorio contra Aurelio Castillo puede comenzar. Fiscal Brennan, su apertura. El fiscal territorial era un hombre delgado de mirada afilada, llamado Samuel Brennan. Se levantó y caminó hacia el jurado con paso medido. Caballeros del jurado, durante las próximas horas, escucharán una historia de codicia, violencia y abuso sistemático de poder. El acusado, don Aurelio Castillo, ha construido su fortuna sobre los cadáveres y las ruinas de familias honestas, y la evidencia probará, más allá de duda razonable, que es culpable de fraude, falsificación y conspiración para cometer asesinato. El abogado de Castillo, un hombre llamado Stevenson, que había reemplazado a Thornton, se levantó para su turno. Caballeros, lo que escucharán es el llanto de perdedores y fracasados, buscando a quién culpar por su propia incompetencia. Don Aurelio Castillo es un pilar de esta comunidad, un empresario respetado que generó empleos y prosperidad. Y estas acusaciones son nada más que intentos desesperados de extorsión por parte de gente envidiosa. Los primeros testigos fueron técnicos: el ingeniero que examinó las vigas aserradas, el experto en documentos que confirmó las firmas falsificadas,
el contador que rastreó transferencias de propiedades sospechosas. Luego llamaron a Thomas Hartley. El hombre mayor subió al estrado con pasos dolorosos. Prestó juramento con voz temblorosa y se sentó. «Señor Hartley», comenzó Brennan, ¿puede decirnos qué sucedió en 1881? Thomas relató su historia: la compra legal de tierras, el descubrimiento de plata, las amenazas crecientes de Castillo. Mostró el diario de Sarah, los documentos escondidos, las cartas que probaban la conspiración. Y cuando intentó defender su propiedad legalmente, ¿qué pasó? Los hombres de Castillo me dispararon. Casi me mataron. Mi esposa y yo tuvimos que huir en la noche, abandonando todo. Sarah murió 3 meses después de neumonía, débil por el trauma y el viaje. ¿Y por qué no presentó cargos entonces? Porque tenía miedo, y porque no tenía pruebas. Había escondido los documentos antes de huir, y no tuve el valor de regresar por ellos hasta ahora. Stevenson se levantó para el contrainterrogatorio con sonrisa de tiburón. «Señor Hartley, ¿ha estado bebiendo durante los últimos 10 años?» «Objeción», dijo Brennan. «Irrelevante». «Va a la credibilidad, su señoría». «Permitida. Responda, señor Hartley». «Sí», admitió Thomas con voz baja. «Bebí, para olvidar». «Y durante esos años de embriaguez, ¿cuántas veces contó historias exageradas o falsas?» «Objeción», intervino Brennan de nuevo. «Sostenida. Llegue al punto, señor Stevenson». «El punto, su señoría, es que este testigo es un borracho con la mente nublada por años de alcohol, inventando conspiraciones para explicar su propio fracaso». Thomas apretó los puños. «No me inventé nada. Mi esposa murió por culpa de ese hombre». «¿O murió de neumonía natural? Y usted necesita culpar a alguien porque no puede aceptar que simplemente no fue suficientemente fuerte para protegerla». «Eso es un insulto». Thomas se medio levantó, pero el juez lo detuvo. «Orden. Señor Hartley, siéntese. Señor Stevenson, moderación». El interrogatorio continuó brutalmente, destrozando pedazo por pedazo la compostura de Thomas. Cuando finalmente bajó del estrado, se veía 10 años más viejo. Rafael fue siguiente. Testificó sobre las vigas aserradas, pero Stevenson lo pintó como empleado descontento, buscando venganza por no recibir un ascenso. Carmen habló del día del colapso, pero Stevenson sugirió que estaba mintiendo para obtener compensación para sus hijos huérfanos. Cada testigo era golpeado, sus motivaciones cuestionadas, su credibilidad destruida. Esperanza veía al jurado. Sus rostros permanecían neutros, pero algunos asentían ligeramente cuando Stevenson hablaba. Finalmente, el fiscal llamó a Esperanza Morales. Sus piernas apenas la sostuvieron mientras caminaba hacia el estrado. Juró decir la verdad con voz que esperaba sonara firme. Se sentó, sus manos apretadas en su regazo, y miró al fiscal. Brennan le sonrió tranquilizadoramente. «Señora Morales, ¿puede decirnos qué sucedió después de la muerte de su esposo?» Esperanza respiró profundo y comenzó. Habló de Joaquín, el hombre amable que había sido, del funeral donde Castillo apareció con documentos falsos de deudas, de firmar su hogar porque no tenía opción. ¿Sabía leer el documento que firmó? No, no sé leer bien. ¿Y Castillo lo sabía? Sí, por eso me dio a firmar. Brennan la guió a través de su historia. Rodrigo, el desalojo, la huida al desierto, encontrar la cabaña de los Hartley, descubrir el diario de Sarah. Y cuando leyó ese diario, ¿qué sintió? Que no estaba sola, que esto no era mi culpa, que Castillo había estado haciendo esto durante años, y nadie lo detuvo porque sus víctimas eran demasiado pobres o asustadas para luchar. ¿Tiene miedo ahora, señora Morales? Sí. Entonces, ¿por qué está aquí? Esperanza miró directamente al jurado. Porque si no peleo ahora, ¿quién peleará? ¿Cuántas más viudas perderán todo? ¿Cuántos más hombres morirán en minas inseguras? Alguien tiene que decir basta. Murmullos de aprobación recorrieron la galería.
El juez golpeó el mazo. ¡Orden! Brennan asintió satisfecho. Su testigo, señor Stevenson. El abogado defensor se levantó lentamente, como gato acercándose a un ratón herido. Señora Morales, es usted una mujer muy emotiva, ¿no es cierto? Soy una mujer que perdió a su esposo. Es normal tener emociones. Claro, claro. Y en su estado emocional, viuda reciente, embarazada, sin hogar, sería fácil, digamos, malinterpretar eventos, ver conspiraciones donde solo hay mala suerte. No malinterpreté nada. Castillo me robó mi hogar con deudas falsas. ¿Tiene prueba de que las deudas eran falsas? ¿Algún documento que diga, estas deudas son inventadas? Tengo el testimonio de Rafael, que vio a Rodrigo recibir dinero por mentir. Ah, sí, Rafael. El hombre que acabamos de escuchar tiene su propio motivo para mentir. Stevenson se acercó al estrado. Señora Morales, ¿no es cierto que usted esperaba heredar el rancho de su esposo? Era nuestro hogar. Claro que esperaba vivir ahí. Y cuando descubrió que había deudas, se sintió, digamos, engañada, traicionada, como si su esposo le hubiera mentido sobre su situación financiera. Joaquín no mintió. Castillo fabricó esas deudas. O su esposo era mal administrador, acumuló deudas reales, y usted no puede aceptar que el hombre que amaba era fiscalmente irresponsable. Eso es mentira. La voz de Esperanza se elevó. ¿Ve? Emotiva. Stevenson se volvió al jurado. Una mujer consumida por la negación, buscando desesperadamente a quién culpar por su situación. Tengo el diario de Sarah Hartley. ¿Ella describe el mismo patrón? Un diario de 11 años atrás, escrito por otra mujer emocionalmente inestable. ¿Ve el patrón aquí, señora Morales? Mujeres frágiles, incapaces de aceptar realidades duras, inventando villanos para explicar sus propios fracasos. No somos frágiles, somos las únicas suficientemente valientes para decir la verdad. Stevenson sonrió como si ella hubiera probado su punto. Valentía o histeria, difícil distinguir a veces. Objeción, dijo Brennan. Está acosando al testigo. Sostenida, señor Stevenson, haga preguntas, no declaraciones. Pero el daño estaba hecho. Esperanza veía a algunos miembros del jurado mirándola con escepticismo. Mujer histérica, débil, emocional, mentalmente inestable. Stevenson continuó implacable. Señora Morales, ¿es verdad que vivió sola en el desierto durante semanas? Sí. ¿Una mujer embarazada, sola, en un lugar abandonado? ¿No le parece eso inusual? Me pareció necesario. No tenía a dónde más ir. ¿O quizás lo disfrutó? ¿La libertad de no tener que responder a nadie? ¿De actuar como hombre, disparar rifles, vivir salvajemente? Viví como tenía que vivir para sobrevivir. Y ahora que está embarazada, ¿no le preocupa que su comportamiento poco femenino, vivir sola, disparar armas, hacer acusaciones públicas contra hombres respetados, pueda afectar al niño? Esperanza sintió lágrimas calientes en sus ojos, pero las contuvo. Lo que afectará a mi hijo es crecer en un mundo donde hombres como Castillo pueden matar y robar sin consecuencias. Entonces admite que está haciendo esto por su hijo, por obtener dinero para mantenerlo. Estoy haciendo esto por justicia. ¿Justicia o venganza? ¿O simple codicia disfrazada de rectitud moral? Algo se rompió dentro de Esperanza. Se levantó del asiento, temblando de rabia. Mi esposo está muerto. Sarah Hartley está muerta. Docenas de familias están destruidas. ¿Y usted se atreve a llamarme codiciosa por querer que el hombre responsable pague? ¿Por querer que la ley se aplique igual a ricos y pobres? El juez golpeó el mazo. Señora Morales, siéntese. Pero Esperanza no terminó. Miró directamente a Castillo. Usted mató a mi esposo, robó mi hogar, trató de silenciarme con fuego y violencia, pero estoy aquí. Todavía respiro, todavía hablo,
y la verdad que hablo lo destruirá. ¡Orden! El mazo golpeó 3 veces. Señora Morales, una palabra más, y será arrestada por desacato. Esperanza se sentó, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Stevenson sonreía. Sin más preguntas, su señoría, la testigo ya demostró su temperamento inestable. Cuando Esperanza bajó del estrado, sus piernas temblaban tanto que Méndez tuvo que sostenerla. Isabela Cortés esperaba en el pasillo. «Lo hiciste bien», susurró la periodista. «Perdí el control», grité. «Les di exactamente lo que querían, prueba de que soy histérica». «No». Isabela tomó sus manos. «Les diste algo más poderoso, pasión auténtica, rabia justificada, y eso es algo que ningún abogado puede falsificar». El resto del día fue un borrón, más testigos, más evidencias. Al final, Castillo mismo testificó, calmado, razonable, pintándose como benefactor incomprendido. Los argumentos finales fueron al día siguiente. Brennan resumió la evidencia metódicamente. Stevenson apeló a prejuicios, mujeres emocionales, trabajadores resentidos, conspiraciones imposibles. El jurado se retiró a deliberar a las 3 de la tarde. Las horas se arrastraron como tortura. Esperanza esperó con los otros en una sala lateral, sin poder comer, apenas capaz de respirar. A las 8 de la noche, el jurado regresó. Esperanza entró a la sala del tribunal con piernas de gelatina. El jurado no la miraba. ¿Eso era buena o mala señal? ¿Ha alcanzado un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de fraude? Culpable. El mundo se inclinó. Esperanza agarró el brazo de Méndez. ¿En el cargo de falsificación de documentos federales? Culpable. Murmullos llenaron la sala. El mazo golpeó. ¿En el cargo de conspiración para cometer asesinato? Pausa eterna. El portavoz del jurado vaciló. Culpable. La sala estalló. Gritos de júbilo mezclados con protestas furiosas. El juez golpeó el mazo repetidamente. Esperanza se cubrió la cara, lágrimas corriendo libremente ahora. Castillo se desplomó en su asiento, el color drenándose de su rostro. Sus hermanos gritaban desde la galería hasta que los diputados lo sacaron. Cuando finalmente se restauró el orden, el juez Pemberton miró a Castillo con disgusto evidente. Aurelio Castillo, este tribunal lo encuentra culpable de crímenes atroces cometidos durante décadas. La sentencia será pronunciada mañana, pero anticipo que pasará el resto de su vida en prisión territorial. Se volvió hacia Esperanza. Señora Morales, este tribunal reconoce su extraordinario coraje al testificar. Adicionalmente, he revisado los documentos de propiedad de la parcela 442 donde reside. Los Hartley murieron sin herederos directos, y el señor Thomas Hartley ha renunciado a cualquier reclamo. Por lo tanto, declaro que esa propiedad, adquirida legalmente bajo ley federal, le pertenece a usted por derecho de descubrimiento y ocupación. Esperanza parpadeó. ¿Qué? La cabaña y las tierras circundantes son suyas legalmente, señora Morales. Nadie puede quitárselas. Afuera del tribunal, multitudes se habían reunido. Cuando Esperanza salió, algunos la vitorearon, otros la abuchearon. La mayoría simplemente la miraba con asombro. Esta mujer pequeña que había derribado a un gigante. Isabela Cortés la abrazó. Lo lograste. Realmente lo lograste. Josefina, Rafael, Carmen, todos la rodearon, llorando y riendo simultáneamente. Pero Esperanza solo podía pensar en una cosa. Miró hacia el cielo estrellado sobre Santa Fe y susurró. Lo hicimos, Joaquín. Conseguimos justicia. La primavera transformó el Cañón del Diablo. Donde antes solo había roca y maleza seca, ahora flores silvestres pintaban las colinas con amarillos y púrpuras vibrantes. El arroyo que Esperanza había encontrado casi seco aquella primera noche, ahora corría lleno, cantando sobre las piedras. Esperanza se paró en el porche de la cabaña.
ya no destartalada sino reparada con amor, con su hija de 3 meses dormida contra su pecho. Joaquina había nacido en enero, durante la primera nevada del invierno, asistida por una partera de Santa Fe y rodeada por las mujeres que se habían convertido en su familia elegida. La cabaña era irreconocible. El techo había sido completamente reemplazado. Las ventanas tenían vidrios nuevos. El porche estaba nivelado y pintado. Adentro, muebles simples pero sólidos llenaban las habitaciones. Y en la chimenea, el corazón del hogar, colgaba una fotografía enmarcada de Joaquín. «Nunca conocerá a su padre», le susurró Esperanza a la bebé. «Pero sabrá que fue un hombre bueno que merecía justicia, y sabrá que su madre luchó por esa justicia y ganó». El sonido de cascos la sacó de sus pensamientos. Rafael subía la colina con un carromato cargado de madera. «Buenos días, Esperanza», saludó, desmontando. «Traje la madera para el nuevo establo, y Carmen envía comida. Dice que todavía estás muy flaca». Rafael y su familia se habían mudado a una parcela vecina el mes anterior. Después del juicio, muchas de las tierras que Castillo había robado fueron devueltas o vendidas a precio justo a quienes realmente querían trabajarlas. Poco a poco, una comunidad estaba creciendo alrededor del cañón. «¿Cómo va la mina?», preguntó Esperanza mientras descargaban la madera. «Bien. El filón de plata es tan rico como Tomás dijo. Con tu permiso de operar en tu tierra y mi conocimiento de minería, deberíamos tener buen rendimiento este trimestre». Después de que los documentos confirmaron la propiedad de Esperanza, ella había hecho algo radical. En lugar de vender la tierra o explotar la mina sola, creó una cooperativa. Los trabajadores recibían participación justa de las ganancias, condiciones seguras y voz en las decisiones. Era un modelo inusual en el territorio, pero estaba funcionando. «Tomás viene mañana para revisar la contabilidad», continuó Rafael. «Dice que ya podemos contratar 3 trabajadores más». Thomas Hartley había encontrado redención ayudando a administrar la operación minera. Sobrio por primera vez en años, había canalizado su dolor en asegurar que la tierra donde Sara murió ahora floreciera. Un segundo grupo de jinetes apareció. Esta vez, el abogado Méndez, con varios hombres y mujeres bien vestidos. «Señora Morales», saludó Méndez con su habitual formalidad. «Traigo visitantes, personas interesadas en su experimento social». Los visitantes resultaron ser reporteros y reformadores de hasta Boston. El juicio de Castillo había hecho olas. Isabela Cortés había escrito una serie de artículos explosivos sobre corrupción territorial que fueron reproducidos en periódicos de todo el país. «Señora Morales», dijo una mujer elegante de Boston, «hemos leído sobre su cooperativa minera, sobre cómo trata a los trabajadores como socios en lugar de siervos. Es revolucionario». «Es solo justo», dijo Esperanza simplemente. «Vi lo que pasa cuando una persona tiene todo el poder y los trabajadores no tienen nada. No quiero repetir ese sistema». «Pero como mujer, sin esposo, dirigiendo una operación comercial», comenzó uno de los hombres. «¿No enfrenta resistencia?». Esperanza se rió sin humor. «Enfrento resistencia cada día. Los comerciantes que no quieren negociar con una mujer. Los banqueros que dudan prestarme dinero. La gente que dice que es antinatural que una mujer maneje negocios». «Entonces, ¿cómo lo hace?». «Siendo mejor que ellos, pagando mis deudas a tiempo, tratando a la gente con respeto, demostrando con acciones que una mujer puede ser tan capaz como cualquier hombre, más capaz que muchos». Los visitantes se quedaron todo el día, tomando notas, haciendo preguntas. Cuando finalmente se fueron, Méndez se quedó atrás. «Esperanza, tengo noticias. La legislatura territorial está considerando reformas, nuevas leyes para proteger a viudas, regulaciones para minas, penalidades más severas para fraude de tierras. Tu caso inspiró esto». «¿Leyes de verdad? ¿Que realmente se aplicarán?».
Con vigilancia constante, sí. El juez federal Webb está comprometido a supervisar la implementación. Méndez vaciló. También, Rodrigo fue sentenciado. 5 años de prisión por complicidad en fraude. Esperanza no sintió triunfo ante esa noticia, solo cansancio. ¿Y el rancho de Joaquín? Legalmente tuyo ahora. Las deudas fueron anuladas al probarse falsas. Puedes reclamarlo cuando quieras. No quiero volver ahí, dijo Esperanza suavemente. Demasiados recuerdos dolorosos. Véndelo y usa el dinero para la escuela. La escuela era el nuevo proyecto de Esperanza. Una escuela primaria para niños del Cañón y áreas circundantes. Sería financiada por las ganancias de la mina y estaría abierta a todos, sin importar género o capacidad de pago. Las mujeres deben aprender a leer, había declarado Esperanza. Si yo hubiera podido leer esos documentos que Castillo me dio, quizás no habría firmado. Nunca más una mujer de esta región será vulnerable por ignorancia. Esa noche, después de que todos se fueron, Esperanza se sentó frente a la chimenea con Joaquina dormida en la cuna cercana. Sacó el diario de Sarah Hartley, ahora guardado como tesoro, y releyó la última entrada. Que Dios castigue a Aurelio Castillo por lo que nos ha hecho. Fue castigado, Sara, susurró Esperanza. Morirá en prisión. Y tu tierra, nuestra tierra, ahora prospera. Ojalá pudieras verlo. Agregó su propia entrada al final del diario. Junio 10, 1894. Esperanza Morales escribe: Sara, cumplí la promesa que le hice a tu memoria. Castillo pagó. Pero más importante, convertí tu pérdida en algo hermoso. Esta tierra que debió ser tu hogar, ahora alberga a familias que trabajan con dignidad. Tu dolor no fue en vano. Descansa en paz, hermana en sufrimiento. Descansa en paz. Los meses siguientes trajeron más cambios. La cooperativa creció. Ahora empleaba a 15 familias y pagaba salarios justos. La escuela abrió en septiembre con una maestra de Santa Fe y 20 estudiantes, la mitad niñas. Esperanza misma aprendió a leer correctamente, estudiando cada noche después de acostar a Joaquina. Era un proceso lento y humillante a veces. Una mujer de casi 30 años, luchando con palabras que niños dominaban fácilmente. Pero perseveró. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, preguntó Carmen una tarde, viéndola trabajar con libros de texto. Porque quiero leer contratos, respondió Esperanza sin levantar la vista. Quiero entender leyes. Quiero que cuando mi hija crezca, vea a su madre como mujer educada, no solo como sobreviviente. La transformación personal era tan profunda como la externa. La mujer que había huido de San Rafael, frágil, aterrada, dependiente, ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Pero la fuerza no había borrado la suavidad. Esperanza todavía lloraba cuando recordaba a Joaquín. Todavía tenía pesadillas sobre el incendio de la pensión, el ataque en el camino. La diferencia era que ahora sabía que podía sentir miedo y aún así actuar. Podía estar quebrada y aún así reconstruirse. Un año después del juicio, Isabela Cortés visitó con noticias extraordinarias. Esperanza, tu historia va a publicarse como libro. Un editor de Nueva York quiere documentar todo. El juicio, la cooperativa, tu transformación. Quieren que tú narres, en tus propias palabras. ¿Un libro? ¿Sobre mí? Esperanza se rió incrédula. Pero apenas sé escribir mi nombre. Por eso yo te ayudaré. Tú hablas, yo escribo. Será tu voz, tu verdad. Isabela se inclinó hacia adelante intensamente. Esperanza, hay miles de viudas en este país enfrentando lo que tú enfrentaste. Tu historia puede cambiar leyes, puede inspirar a mujeres a luchar por sus derechos. El libro tomó 6 meses en completarse. Esperanza pasó invierno contando su historia a Isabela, desde el funeral de Joaquín hasta el veredicto de Castillo y más allá. Fue doloroso revivir cada momento, pero también catártico.
Cuando cuento todo junto así, reflexionó Esperanza una tarde, veo un patrón, no solo en lo que Castillo hizo, sino en cómo el sistema completo estaba diseñado para hacerme fracasar. Las leyes que decían que las mujeres no podían testificar solas, los bancos que no prestaban a viudas, la sociedad que me trataba como paria por estar sola. ¿Y ahora?, preguntó Isabela. ¿Crees que esas cosas pueden cambiar? Deben cambiar, y cambiarán, una ley a la vez, una mujer empoderada a la vez. Esperanza miró por la ventana hacia la escuela, donde niñas aprendían matemáticas y lectura. Mi hija crecerá en un mundo diferente al mío, no porque el mundo sea inherentemente mejor, sino porque mujeres como nosotras lo estamos mejorando. El libro, titulado La viuda del cañón, una historia de justicia en el viejo oeste, fue publicado en primavera de 1895. Se convirtió en sensación nacional, provocando debates sobre derechos de viudas, seguridad en minas y corrupción territorial. Esperanza recibió cartas de cientos de mujeres, viudas enfrentando desalojos, esposas de mineros muertos, hijas privadas de herencias. Cada carta era un grito de dolor, pero también de esperanza. Tu historia me dio coraje, escribió una mujer de Colorado. Enfrenté al hombre que robó la tienda de mi difunto esposo y gané en corte. Leí sobre tu cooperativa, decía otra de Arizona. Estoy organizando algo similar aquí. Las mujeres pueden ser empresarias también. Una tarde de verano, 2 años después del juicio, Esperanza subió a la colina detrás de la cabaña, el lugar más alto de su propiedad con vista al valle completo. Joaquina, ahora de casi 3 años, jugaba a sus pies recogiendo flores silvestres. Desde aquí podía ver todo lo que se había construido. La cooperativa minera con su entrada reforzada y equipos modernos de seguridad. La escuela donde ahora estudiaban 30 niños. Las 5 casas nuevas de familias que trabajaban las tierras circundantes. El camino mejorado que conectaba el cañón con la ciudad más cercana. Era pequeño en el gran esquema del territorio, pero era real, era próspero y era justo. «Mami, ¿qué ves?», preguntó Joaquina, levantando los ojos oscuros tan parecidos a los de su padre. «Veo futuro, mi amor, veo posibilidades». Esperanza pensó en la mujer que había sido, la viuda desesperada huyendo al desierto, sin esperanza ni dirección. Había perdido todo: esposo, hogar, seguridad. Pero al reconstruir desde las cenizas, descubrió algo que nadie podría quitarle: la certeza de que era capaz de sobrevivir cualquier tormenta. El sistema había sido diseñado para que mujeres como ella perdieran. Pero al negarse a aceptar esa derrota, no solo se salvó a sí misma, cambió las reglas para todas las que vendrían después. Las cicatrices permanecían. Todavía despertaba algunas noches llorando por Joaquín. Todavía sentía rabia cuando pensaba en la injusticia que había enfrentado, pero esas cicatrices eran evidencia de batallas peleadas y ganadas. Eran insignias de honor, no marcas de vergüenza. «¿Mami triste?», preguntó Joaquina, tocando las lágrimas que corrían silenciosamente por las mejillas de Esperanza. «No, bebé. Mami está agradecida, muy, muy agradecida». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con rojos y dorados dramáticos. Esperanza tomó a Joaquina en brazos y comenzó el descenso hacia la cabaña, donde una lámpara ya brillaba en la ventana. Rafael o Carmen habían pasado a encenderla, como hacían cada tarde. Familia, no de sangre, sino de elección y experiencia compartida. Personas que se habían unido en los momentos más oscuros y emergieron juntas hacia la luz. Al entrar a la cabaña, Esperanza pasó la mano sobre el marco de la puerta, donde había tallado palabras hace 1 año. «Aquí vive una mujer libre, aquí empieza un nuevo mundo». Había aprendido que la libertad no era la ausencia de dificultades. La libertad era saber que podía enfrentar cualquier dificultad y sobrevivir. Era tener voz y usarla, incluso cuando temblaba.
era construir algo hermoso de las ruinas de la tragedia. Y el nuevo mundo, bueno, ese apenas comenzaba. Con cada niña que aprendía a leer en su escuela, con cada familia que recibía salario justo en su cooperativa, con cada ley que cambiaba porque su historia había abierto ojos. El legado de Sarah Hartley continuaba a través de ella. El amor de Joaquín vivía en su hija. Y Esperanza Morales, ya no solo la viuda, escribía su propio destino con cada decisión, cada día. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, brillantes y eternas. Dentro, una madre arrullaba a su hija con canciones de esperanza. Y en el Tribunal de Santa Fe, en los libros de ley que citarían su caso durante décadas, en los corazones de mujeres que leerían su historia y encontrarían coraje, el espíritu de justicia de Esperanza resonaría para siempre. Había sido viuda pobre, refugiada desesperada, acusadora solitaria contra el poder. Ahora era propietaria, empresaria, educadora, inspiración. Pero más que cualquier título, era